14. Era de noche en Tijuana. Caminó sin rumbo fijo, arrastrando los pies sobre el pavimento, pasando uno tras otro junto a los carteles de neón de las tiendas angostas como cabinas, escuchando el clamor de los vendedores mexicanos y gozando como siempre con el fluir ininterrumpido de los bocinazos de las ruedas y los taxis autónomos y los anticuados coches de superficie a turbina fabricados en los Estados Unidos, que de alguna forma, en su última decrepitud, habían sido traídos a través de la frontera. ¿Quiere una chica, mister? Un muchacho de no más de 11 años agarró a Eric por el brazo y se colgó a él, obligándole a detenerse. Es mi hermana. Solo tiene 7 años, y nunca se ha acostado con un hombre en su vida. Se lo garantizo ante Dios, usted será el primero. ¿Cuánto? Preguntó Eric. $10, más la habitación. En nombre de Dios, tiene que ser en una habitación. La acera convierte el amor en algo sórdido. Usted no puede hacerlo ahí y luego respetarse a sí mismo. Eso tiene su sabiduría, admitió Eric. Pero siguió su camino. Por la noche, los vendedores Robant, con sus enormes e inútiles alfombras y sus cestos hechos a máquina y sus carritos de tamales, solían desaparecer. La gente diurna de Tijuana desaparecía también junto con los maduros turistas americanos para dejar paso a la gente nocturna. Los hombres pasaban apresurados por su lado, empujándole. Una muchacha con una falda tan estrecha que debía estar destrozándole las caderas y un suéter varias tallas demasiado pequeño pasó junto a él, se apretó un momento contra él, como si, pensó, tuviéramos alguna relación duradera que penetrara en nuestras vidas y aquel repentino intercambio de calor a través del contacto corporal expresara la comprensión más profunda posible entre nosotros dos. La muchacha siguió su camino y desapareció. Un pequeño grupo de mexicanos, jóvenes con camisas de piel de cuello muy abierto, se dirigieron directamente hacia él, la boca muy abierta como si se estuvieran asfixiando. Se apartó prudentemente hacia un lado, dejándoles la vía libre. En una ciudad donde todo es legal, pensó, y nada tiene valor, te ves empujado de vuelta a la infancia. Situada entre tus rompecabezas y tus juegos de construcción, con todo tu universo al alcance de la mano. El precio de esa licencia es alto. Consiste en renunciar a tu estatus de adulto. Y sin embargo, le encantaba el lugar. El ruido y la agitación representaban la auténtica vida. Algunas personas encontraban todo aquello detestable. Él no. La gente que creía aquello estaba equivocada. Las inquietas y merodeadoras bandas de hombres que buscaban a Dios sabían, aunque ellos mismos lo ignoraran, que su agitación era la genuina ansia primaria del material protoplásmico en sí. Su irritable movimiento incesante había arrastrado en su mente a la vida fuera del mar y a tierra firme. Ahora, criaturas de tierra firme ya, seguían agitándose inquietas, subiendo por una calle y bajando por otra. Y él seguía sus pasos. Allá adelante había una tienda de tatuajes, moderna y eficiente, iluminada con una fachada de resplandeciente energía. El propietario, dentro, manejaba su aguja eléctrica que no tocaba la piel, solo la rozaba mientras entretejía un alambricado dibujo. ¿Y por qué no? Se preguntó Eric. ¿Qué podría tatuarme, qué lema o dibujo que me proporcionara consuelo en esos duros tiempos de privación? Mientras aguardamos la llegada y la dominación de los lilistarianos. Asustados e impotentes, todos nosotros nos volvemos esencialmente cobardes. Entró en la tienda de tatuajes, se sentó y dijo. ¿Puede escribir en mi pecho algo así como? Dudó. El propietario siguió con su anterior cliente, un robusto soldado de las Naciones Unidas que miraba fijamente hacia adelante. Quiero un tatuaje, decidió Eric. Mira el catálogo. El hombre le tendió un voluminoso libro de hojas intercambiables. Eric lo abrió al azar. Una mujer con 4 pechos, y una frase completa brotando de cada uno de ellos. No eso. Volvió la página. Una nave cohete con los gases de escape formando un penacho en su cola. No. Le recordaba a su yo de 2056 al que le había fallado. Lo mío son los Rex, decidió. Eso es lo que debo tatuarme, para que los policías militares lilistarianos puedan descubrirlo. Y no tenga que tomar más decisiones. Siento piedad de mí mismo, decidió. Aunque, ¿existe realmente eso que llaman autocompasión? No es algo que suela mencionarse mucho. ¿Ha hecho ya su elección, amigo? Le preguntó el propietario, terminado su anterior cliente. Quiero que escriba en mi pecho. Katy está muerta, dijo Eric. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me va a cobrar? Katy está muerta, dijo el propietario. ¿Muerta de qué? Del síndrome de Korsakoff. ¿Quiere que le ponga eso también? Katy está muerta del cómo se deletrea. El propietario tomó un estilo y papel. No querría equivocarme.
¿Dónde puedo encontrar drogas por aquí? Preguntó Eric. Ya sabe, auténticas drogas. Al otro lado de la calle, en la farmacia. Es su especialidad. Salió de la tienda de tatuajes, cruzó por en medio del denso organismo vivo del tráfico. La farmacia parecía antigua, con el escaparate lleno de modelos de yeso de pies deformados por innumerables enfermedades y cinturones para hernias y botellas de colonia. Eric abrió la puerta, operada manualmente, y se dirigió al mostrador del fondo. Sí, señor. Un hombre respetable, de pelo gris y aspecto profesional, enfundado en una bata blanca, le miró y aguardó. JJ, 180, dijo Eric. Depositó un billete de $50 estadounidenses sobre el mostrador. 3 o 4 cápsulas. $100 estadounidenses. De un modo absolutamente profesional. Sin el menor sentimiento. Añadió 2 billetes de 20 y 2 de 5. El farmacéutico desapareció. Cuando regresó llevaba un frasco de cristal, que colocó delante de Eric. Tomó los billetes y los guardó en la antigua caja registradora, que resonó y campanilleó estrepitosamente. Gracias, dijo Eric. Se guardó el frasco y salió de la farmacia. Siguió andando hasta que, más o menos por azar, localizó el Hotel Caesar. Entró y se acercó al recepcionista. Parecía ser el mismo hombre que les había recibido a él y a Degdalil aquel mismo día. Un día, pensó Eric, hecho de años. ¿Recuerda usted al rehén con el que vine? Preguntó al recepcionista. El hombre le miró en silencio. ¿Sigue aún aquí? Preguntó Eric. ¿Fue realmente hecho pedazos por Corning, el agente lilistariano en esta zona? Muéstreme la habitación. Quiero la misma habitación. El pago es por anticipado, señor. Pagó, recibió la llave, tomó el ascensor hasta el piso. Recorrió el vacío pasillo de oscura moqueta hasta la puerta de la habitación, la abrió, y entró, buscando a tientas el interruptor de la luz. La habitación se iluminó, y vio que no había ninguna señal de nada. La habitación, simplemente, estaba vacía. Como si el rehén se hubiera marchado. Como si hubiera salido a dar una vuelta. Tenía razón, decidió Eric, cuando me pidió que lo devolviera al campo de prisioneros de guerra. Tuvo razón todo el tiempo. Sabía cómo iba a terminar. De pie allí, inmóvil, se dio cuenta de que la habitación le horrorizaba. Abrió el frasco de cristal, sacó una cápsula de JJ, 180, la depositó sobre la mesilla de noche, y la cortó con una moneda en 3 partes. En la mesilla había una jarra con agua. Engulló una tercera parte de la cápsula y luego se dirigió a la ventana, miró fuera y esperó. La noche se convirtió en día. Estaba aún en la misma habitación del Hotel Caesar, pero era más tarde. No podía decir cuánto. ¿Meses? ¿Años? La habitación parecía idéntica. Pero probablemente siempre había sido así. Era eterna y estática. Abandonó la habitación, bajó al vestíbulo, pidió un homeoperiódico en el puesto de revistas al lado del mostrador de reservas. La vendedora, una regordeta mujer mexicana, le tendió un diario de Los Ángeles. Lo examinó y vio que había avanzado 10 años. La fecha era 15 de junio de 2065, así que había acertado con la cantidad de JJ, 180 necesaria. Se sentó en una cabina videofónica de pago, insertó una moneda y tecleó el número de la compañía de pieles y tintes de Tijuana. Calculó que era mediodía. Quiero hablar con el señor Virgil Ackerman. ¿Quién le llama, por favor? El doctor Eric Sweetcent. Sí, por supuesto, doctor Sweetcent. Un momento. La pantalla osciló, y luego el rostro de Virgil, tan seco y marchito como siempre, sin ningún cambio básico, apareció. Bien, que me condene. Eric Sweetcent. ¿Cómo demonios se encuentra, muchacho? Dios mío, ¿cuánto tiempo ha sido? ¿3 años? ¿4? ¿Cómo es que? Hábleme de Katy, dijo. Perdón. Quiero saber acerca de mi esposa, dijo Eric. ¿Cuáles son ahora sus condiciones médicas? ¿Dónde está? Su ex esposa. De acuerdo, dijo razonablemente. Mi ex esposa. ¿Cómo quiere que lo sepa, Eric? No la he visto desde que abandonó su trabajo, y eso fue hace al menos, bien, usted lo recordará, 6 años. Inmediatamente después de que reconstruyéramos. Inmediatamente después de la guerra. Cuénteme todo lo que pueda ayudarme a encontrarla. Virgil meditó. Bien, Cristo, Eric. Usted recuerda lo enferma que estaba. Esos accesos psicopáticos. No lo recuerdo. Virgil alzó las cejas y dijo. ¿Fue usted quien firmó los papeles de internamiento? ¿Quiere decir que ahora está internada? ¿Todavía? Como usted mismo me explicó, los daños cerebrales eran irreversibles. A causa de esas drogas tóxicas que había estado tomando.
Así que supongo que aún sigue internada. Posiblemente en San Diego. Creo recordar que Simón Hild me dijo algo al respecto un día, no hace mucho. ¿Quiere que lo compruebe con él? Me dijo que se había encontrado con alguien que tenía un amigo en un hospital psiquiátrico al norte de San Diego y... Compruébelo. Aguardó mientras la pantalla quedaba en blanco, mientras Virgil conferenciaba en el circuito interdepartamental con Simón. Finalmente, el alargado y taciturno rostro de su anterior controlador de inventarios apareció. ¿Quiere saber usted algo acerca de Katy?, dijo Simón. Le diré lo que me contó ese amigo. La encontró en el hospital neuropsiquiátrico Edmund G. Brown. Sufría una depresión nerviosa, como usted decía siempre. Yo nunca dije nada parecido, murmuró Eric. Pero siga. No podía controlarse, no podía controlar sus accesos, esos ataques destructivos en los que lo rompía todo. Le ocurrían cada día, a veces 4 veces en un mismo día. La mantenían sedada con fenotiazina y eso ayudaba, ella misma se lo dijo, pero finalmente, por mucha fenotiazina que tomara, no le servía de nada. Supongo que a causa de los daños sufridos en el lóbulo frontal. Y tenía dificultades en recordar las cosas. Y en referenciarlas. Creía que todo el mundo estaba contra ella, intentaba hacerle daño, no se trataba de una paranoia muy grande, por supuesto, sino más bien de una irritación constante, acusando a todo el mundo como si la estuvieran engañando, ocultándole cosas, culpaba a todos de ello. Tras una pausa añadió, seguía hablando de usted. Diciendo que... Culpándole a usted y a ese psiquiatra, ¿cómo se llama? De haberla metido en aquel hospital y luego no dejarla salir de él. ¿Tiene ella alguna idea de por qué lo hicimos? De por qué tuvimos que hacerlo, pensó. Dijo que ella le amaba a usted, pero que usted deseaba librarse de ella para poder casarse con otra. Y que usted le había jurado, cuando se divorciaron, que no había ninguna otra. De acuerdo, dijo Eric. Gracias, Simón. Cortó la comunicación, y llamó al Hospital Neuropsiquiátrico Edmund G. Brown en San Diego. Hospital Neuropsiquiátrico Edmund G. Brown, dijo una telefonista de mediana edad del hospital, rápida y atareada. Quiero saber el estado actual de la señora Catherine Suexcent, dijo Eric. Un momento, señor. La mujer consultó sus registros, luego pasó su llamada a una de las plantas. Se halló frente a una mujer más joven, no con uniforme blanco sino con un traje normal de algodón con un estampado de flores. Soy el doctor Eric Suexcent. ¿Qué puede decirme del estado de Catherine Suexcent? ¿Hace algún progreso? No ha habido ningún cambio desde que usted llamó la última vez, doctor, hace 2 semanas. De todos modos, consultaré su historial. La mujer desapareció de la pantalla. Buen Dios, pensó Eric. Todavía estoy preocupándome por ella 10 años después. Estoy atrapado en esto, de una y otra forma, durante el resto de mi vida. La mujer regresó a la pantalla. Ya sabe usted que el Dr. Bramelman está probando la nueva unidad Glosser Little con la señora Suexcent. A fin de inducir al tejido cerebral a que se repare por sí mismo. Pero hasta ahora, hojeó algunas páginas, los resultados han sido escasos. Le sugiero que contacte de nuevo con nosotros dentro de 1 mes, o posiblemente 2. No habrá ningún cambio antes de eso. Pero podría funcionar, murmuró Eric. Esta nueva unidad que acaba de mencionar. Nunca había oído hablar de ella. Obviamente era algo del futuro. Quiero decir, aún hay esperanzas. Oh, sí, doctor. Hay bastantes esperanzas. Lo dijo en un tono que indicaba claramente que su respuesta era meramente filosófica. Siempre había esperanzas, en lo que a ella se refería. Así que aquello no significaba nada. Gracias. Y luego añadió. Compruebe sus archivos, por favor, y dígame si en ellos consta mi actual lugar de trabajo. Recientemente he cambiado varias veces de ocupación, así que tal vez no tengan el último. Tras una pausa, la mujer dijo. Consta usted como cirujano jefe transport de la Fundación Kaiser en Oakland. Correcto, dijo Eric. Colgó. Consiguió el número en información, y tecleó la Fundación Kaiser en Oakland. Quiero hablar con el doctor Suexcent. ¿Quién le llama, por favor? Aquello le detuvo unos instantes. Dígale que soy su hermano menor. Sí, señor. Un momento, por favor. Su rostro, más viejo y canoso, apareció en la pantalla. Hola. Hola, dijo Eric. No estaba seguro de qué debía decir. Te molesto, estás ocupado. No tenía mal aspecto, 10 años después. Parecía digno. No, adelante. Estaba esperando la llamada. Recordaba la fecha aproximada. Acabas de llamar al Hospital Neuropsiquiátrico Edmund G. Brown y has sabido lo de la unidad Glosser Little. Te diré algo que no te dijo la encargada de planta.
La unidad Glosser Little constituye el único ortiz cerebral que hemos conseguido desarrollar. Reemplaza porciones del lóbulo frontal. Una vez instalada, permanece allí durante todo el resto de la vida del paciente. Si ayuda en algo. Si he de serte sincero, ya debería haber mostrado algún resultado. De modo que no crees que funcione. No, admitió el Eric su ex-Zen más viejo. ¿Crees que si no me hubiera divorciado de ella? La diferencia hubiera sido nula. Las pruebas actuales, créeme. Entonces, ni siquiera eso serviría de nada, comprendió Eric. Quedarme junto a ella, incluso todo el resto de mi vida. Agradezco tu ayuda, dijo. Y considero interesante, supongo que esta es la palabra, el que aún sigas preocupándote por ella. La conciencia es la conciencia. En algunos aspectos, el divorcio nos cargó con la responsabilidad de velar por su bienestar. Porque empeoró de una forma terrible inmediatamente después. ¿Hay alguna salida? Preguntó Eric. El Eric su ex-Zen más viejo, el del año 2065, agitó apesadumbrado la cabeza. De acuerdo, dijo Eric. Gracias por ser honesto conmigo. Como tú mismo dices, uno siempre tiene que ser honesto consigo mismo. Añadió. Buena suerte con el proceso del divorcio. No va a ser fácil. Pero todavía te queda un tiempo de respiro. ¿Qué hay del resto de la guerra, en particular la dominación de la Tierra por parte de los lilistarianos? El Eric su ex-Zen más viejo sonrió. Demonios, estás tan preocupado con tus problemas personales que ni siquiera te has dado cuenta. ¿La guerra? ¿Qué guerra? Hasta otra, dijo Eric, y colgó. Abandonó la cabina videofónica. Acaba de anotarse un punto, se admitió a sí mismo. Si yo fuera racional, pero no lo soy. Probablemente los lilistarianos estén elaborando un plan de emergencia en estos momentos, preparándose para el asalto. Lo sé, y, sin embargo, no siento nada. Siento la necesidad de la muerte, pensó. ¿Por qué no? Gino Molinari hizo de su muerte un instrumento de estrategia política. Venció a sus oponentes con ella, y probablemente volverá a hacerlo. Por supuesto, pensó, no es eso lo que tengo en mente. Yo no estoy venciendo a nadie. Mucha gente morirá en esta invasión. ¿Por qué no uno más? ¿Quién perderá algo con ello? ¿Con quién me siento unido? Esos futuros de su ex-Zen van a lamentarlo terriblemente, pensó, pero eso no importa. En realidad no me preocupan en absoluto. Y, excepto que sus existencias dependen de la mía, sienten lo mismo con respecto a mí. Quizá, decidió, ese sea el problema. No mi relación con Katy, sino mi relación conmigo mismo. Cruzó el vestíbulo del Hotel Caesar, salió a la ajetreada calle diurna de la Tijuana de 10 años en el futuro. La luz del sol lo cegó. Se detuvo, parpadeando y ajustando los ojos. Los vehículos de superficie, incluso allí, habían cambiado. Eran más estilizados, más atractivos. La calle, ahora, estaba adecuadamente pavimentada. Ahí estaban los vendedores de tamales y de alfombras, excepto que ahora ya no eran Robans. Eran, vio con sorpresa, Rex. Evidentemente habían penetrado en la sociedad terrestre por el fondo, tendrían que sudar su camino hacia la igualdad de la que había sido testigo un siglo después de su propio tiempo, 90 años después de la hora. No le pareció justo, pero así eran las cosas. Con las manos en los bolsillos, caminó siguiendo la marea de la gente que ocupaba las aceras de Tijuana en todas las épocas, hasta que llegó a la farmacia donde había comprado las cápsulas de JJ, 180. Como siempre, estaba abierta. No había cambiado en una década, excepto que ahora los cinturones para las hernias habían desaparecido. En su lugar vio un dispositivo que le resultaba desconocido. Se detuvo y examinó el cartel en español que había junto a él. Evidentemente aquello incrementaba la potencia sexual, decidió. Permitía, tradujo del español, una infinidad de orgasmos, uno inmediatamente después del otro. Regocijado, entró en la farmacia y se dirigió al mostrador del fondo. Un farmacéutico distinto, una mujer ya mayor, de pelo negro, devolvió su saludo. ¿Sí? Dijo en español, exhibiendo unos dientes baratos de cromo. ¿Tiene usted un producto de la Alemania Occidental, Getotex Blau? Preguntó. Voy a ver. Espera un momento. La mujer desapareció entre las estanterías de productos farmacéuticos. Eric miró a su alrededor, sin ver realmente nada. El Getotex Blau es un terrible veneno, dijo la mujer en su terrible inglés. ¿Tiene que firmar en el libro para comprarlo, sí? Sí, dijo Eric. El producto, en su cajita negra, fue depositado ante él sobre el mostrador. $2.50. Estadounidenses, dijo la mujer.
Sacó el libro de control, lo colocó donde él pudiera alcanzarlo, al lado del estilo sujeto con una cadenita. Mientras firmaba, metió la cajita negra en una bolsa pequeña de papel. ¿Piensa suicidarse, señor? Preguntó con voz aguda. Sí, puedo verlo. Este producto no le dolerá. Lo sé. Nada de dolor, solo el corazón se para de repente. Sí, admitió él. Es un buen producto. De la AG Chemie. De confianza. Irradió lo que parecía una aprobación. Pagó, sus billetes con 10 años de antigüedad fueron aceptados sin ningún comentario, y salió de la farmacia con la bolsa de papel. Es extraño, pensó, que Tijuana siga siendo como siempre fue. Y siempre lo seguirá siendo. A nadie le preocupa que quieras destruirte a ti mismo. Es sorprendente que no haya tiendas por la noche donde lo hagan por ti, a cambio de 10 pesos. Quizás ahora sí las haya. Se estremeció un poco ante la evidente aprobación de la mujer, y ella no sabía nada de él, ni siquiera quién era. La guerra ha hecho esto, se dijo. No sé por qué dejo que me sorprenda. Cuando regresó al Hotel Caesar y fue a subir a su habitación, el recepcionista, desconocido para él, le detuvo. Señor, usted no está registrado aquí. Salió rápidamente en su dirección de detrás del mostrador. ¿Desea una habitación? Tengo una, dijo Eric, y entonces recordó que eso era 10 años en el pasado. Su ocupación había terminado hacía mucho. $9 estadounidenses por noche, dijo el recepcionista. Por anticipado, puesto que no lleva usted equipaje. Eric sacó su cartera, le tendió un billete de $10. El recepcionista inspeccionó el billete con profesional incredulidad y creciente sospecha. Estos billetes han sido retirados de la circulación, le informó. Resultan difíciles de cambiar ahora, porque ya no son legales. Alzó la cabeza y observó a Eric con desconfianza. 20. 2 de 10. Y aún así no sé si aceptarlos. Aguardó, desprovisto de entusiasmo. Evidentemente no le gustaba ser pagado con aquel tipo de moneda. Probablemente le recordaba los viejos días, los tiempos difíciles de la guerra. Solo tenía otro billete en su cartera, y era de $5. Increíblemente, quizá por alguna misteriosa confusión temporal, tal vez porque había cambiado su reloj por ellos, el inútil papel moneda de dentro de 90 años. Extendió los billetes sobre el mostrador, contemplando su intrincado y multicolor dibujo. Así pues, pensó, quizás el componente electrónico de Katy hubiera llegado a manos de Virgil Ackerman a mediados de los años 30, después de todo. Al menos había una posibilidad. Aquello le alegró. El recepcionista tomó uno de los billetes de 2155. ¿Qué es esto? Lo alzó a contraluz. Nunca los había visto antes. ¿Los fabrica usted? No, dijo Eric. No puedo aceptarlos, decidió el recepcionista. Váyase antes de que llame a la policía. Los ha hecho usted mismo, lo sé. Arrojó el billete junto a los demás con un gesto de repugnancia. Vaya dinero curioso. Márchese. Dejando los billetes de 2155 sobre el mostrador pero recuperando el de 5, Eric se volvió y se dirigió a la puerta del hotel, sujetando la bolsa de papel con el Getotex Blau. Había muchos callejones tortuosos en Tijuana, incluso ahora después de la guerra. Encontró uno estrecho y oscuro entre dos edificios de ladrillo, lleno de porquería y casi cegado por dos enormes bidones de gasolina convertidos en cubos para la basura. Se sentó en el callejón, en los escalones de madera de una entrada tapiada, y encendió un cigarrillo. Fumó, y pensó. Nadie podía verle desde la calle. La gente que pasaba por la acera no le prestaba atención, y centró su propia atención a estudiarla, en particular a las muchachas. Esto también era igual a como lo recordaba de la década anterior. Durante el día, las muchachas que pasaban por las calles de Tijuana vestían con una incomprensible elegancia. Tacones altos, jerseys de ángora, brillantes bolsos, guantes, una chaqueta echada sobre los hombros, todo ello precedido por unos agresivos pechos retenidos por sujetadores a la última moda. ¿Cómo se ganaban la vida aquellas muchachas? ¿Dónde habían aprendido a vestirse tan bien, sin mencionar el problema de financiar su guardarropa? Se había preguntado aquello en su propio tiempo, y seguía preguntándoselo. La respuesta, especuló, podía ser parar a una de aquellas muchachas diurnas de Tijuana en pleno vuelo, preguntarle dónde vivía y si compraba su ropa allí o al otro lado de la frontera. Se preguntó si aquellas chicas habrían estado alguna vez en los Estados Unidos, si tenían amigos en Los Ángeles, si eran tan buenas en la cama como parecían. Algo, alguna fuerza invisible, hacía posible sus vidas. Esperaba que al mismo tiempo no las volviera frígidas.
Hubiera sido una pobre imitación de la vida, del poder de las criaturas naturales. El problema con estas chicas, pensó, es que envejecen demasiado a prisa. Lo que oyes es cierto. A los 30 años están gastadas, gordas, el sujetador y la chaqueta y el bolso y los guantes han desaparecido. Todo lo que queda son los negros y ardientes ojos mirando desde el fondo de las colgantes cejas, la esbelta criatura original aprisionada aún en alguna parte dentro de ellas pero incapaz de hablar, divertirse, hacer el amor o correr. El cliquetear de los tacones contra el pavimento, la carrera precipitada a la vida. Todo eso ha desaparecido, y detrás solo queda un arrastrante sonido. El sonido más horrible del mundo, el de una vez fue. Vivas en el pasado, muriendo en el presente, un cuerpo hecho de polvo en el futuro. Nada cambia en Tijuana, y, sin embargo, nada vive según sus expectativas normales. El tiempo se mueve demasiado a prisa aquí, y también demasiado despacio. Por ejemplo, pensó, mira mi situación. Voy a suicidarme 10 años en el futuro, o mejor dicho borraré toda una vida 10 años en el pasado. Si hago eso, ¿qué será del Eric Suexcent que trabaja ahora para la Kaisereno Aklando? ¿Y los 10 años que ha pasado preocupándose por Katy, cómo le afectará esto a ella? Quizás esta sea mi mezquina forma de hacerle daño. Otro castigo por estar enferma. Mi retorcida visión debajo del racionalismo, pensó. Nunca puedes conseguir castigar lo suficiente a los enfermos. ¿Es eso así? Cristo, pensó. No es extraño que sienta odio hacia mí mismo. Sosteniendo la bolsa de papel con el Getotex Blau en la palma de la mano, la sopesó, palpó su masa. Sintió la atracción de la tierra sobre ella. Sí, pensó, a la tierra le gusta incluso eso. Lo acepta todo. Algo cruzó por encima de su zapato. Vio, deslizándose furtivamente a la seguridad de las sombras y montones de basura, un pequeño carrito sobre ruedas. El carrito fue seguido por otro semejante. Se unieron, en la maraña de periódicos y botellas, y entonces la basura tembló y volaron fragmentos hacia todos lados cuando los carritos iniciaron una lucha, golpeándose furiosamente, intentando alcanzar la unidad encefálica montada en el centro de cada uno. Intentando inutilizar el perezoso perro pardo. ¿Todavía vivían? Se preguntó, incrédulo. 10 años después. Pero posiblemente Bruce y Mel aún seguía fabricándolos. A estas alturas Tijuana debía estar llena de ellos, si era así. Era difícil saber cómo enfocar una cosa así. Siguió observando los dos carritos mientras luchaban hasta el final. Ahora uno de ellos había conseguido desprender el perezoso perro pardo de su contrincante, parecía triunfar sobre él. Retrocedió ligeramente y, como un macho cabrío, maniobró para lanzar el golpe de gracia. Mientras se preparaba, el carrito dañado, en un último arranque de innata astucia, se lanzó al refugio de un desechado cubo de zinc galvanizado, retirándose de la refriega. Así protegido, quedó inerte, como dispuesto a esperar a que mejoraran las cosas, eternamente si era necesario. Eric se puso en pie, se inclinó y agarró el carrito más fuerte. Sus ruedas giraron fútilmente, y luego, de alguna forma, consiguió liberarse de su presa. Rebotó cliqueteando contra el pavimento, retrocedió, maniobró, y luego se lanzó a toda velocidad contra su pie. Sorprendido, Eric retrocedió. El carrito hizo otro movimiento amenazador hacia él, y Eric retrocedió de nuevo. Satisfecho, el carrito trazó un círculo a su alrededor y luego se alejó hasta desaparecer de su vista. En el cubo podía verse aún al vencido. Aguardando. No voy a hacerte daño, le dijo Eric, agachándose junto a él a fin de examinarlo mejor. El dañado objeto no se movió. De acuerdo, dijo, y volvió a alzarse. He comprendido. Sabía lo que quería. No servía de nada molestarlo. Incluso esas cosas, se dijo, están decididas a vivir. Bruce tenía razón. Se merecen una oportunidad, su minúsculo lugar bajo el cielo y bajo el sol. Eso es todo lo que piden, y no es mucho. Y yo ni siquiera puedo hacer lo que ellas, pensó, guardar mis posiciones, utilizar mi ingenio en sobrevivir en un callejón lleno de basura en Tijuana. Esa cosa que ha buscado refugio aquí en este cubo de zinc, sin una esposa, una carrera, un apartamento o dinero o la posibilidad de encontrar nada de ello, sigue persistiendo. Por razones que me son desconocidas, su deseo a seguir existiendo es mayor que el mío. El Getotex Blau ya no le parecía tan atractivo. Aunque lo haga, pensó, ¿de qué servirá ahora? Como todo lo demás podía ser pospuesto, en su caso debía ser pospuesto. Y, además, no se sentía bien. Se notaba mareado, y cerró los ojos, aunque haciéndolo invitaba a otro ataque del feroz carrito que Imel había construido para el perezoso perro pardo. El leve peso en su mano desapareció por completo.
Abrió los ojos, vio que la bolsa de papel con la caja de Getotex Blau dentro había desaparecido. Y la acumulación de basura en el callejón no parecía tan grande. Por las largas sombras arrojadas por el sol supo que era última hora de la tarde, y eso significaba que los efectos de la JJ 180 habían cesado y que había vuelto, más o menos, a su tiempo. Pero había tomado el tercio de cápsula por la noche, en la oscuridad, y ahora parecía más bien que eran las 5 de la tarde. Así que, como antes, el regreso no era exacto, y se preguntó cuál sería en este caso la diferencia. Después de todo, los lilistarianos estaban ya en camino. De hecho, vio, ya habían llegado. Sobre su cabeza, una enorme, oscura y fea masa colgaba en el cielo, como algo que hubiera descendido a su mundo procedente de una tierra sin luz, hecha de hierro y sorpresa y terrible y definitivo silencio. Era lo bastante enorme, pensó, como para autoalimentarse eternamente. Incluso desde el lugar donde él se hallaba, al menos a un par de kilómetros de distancia, podía ver que consistía en una voraz e ilimitada entidad que podía empezar en cualquier momento a engullir todo lo que se hallara ante su vista. No producía ningún sonido. Sus motores estaban desconectados. Aquella nave había recorrido un largo camino desde las líneas, allá en lo más profundo del espacio intersistemas. Era una terrible aparición, traída hasta allá por extrañas necesidades de su lugar normal de residencia. Me pregunto lo fácil que va a resultarles, se dijo Eric. Para ellos, simplemente, dejarse caer sobre la superficie y penetrar en los edificios clave y hacerse cargo de todo. Probablemente más fácil de lo que yo creo, de lo que nadie aquí en la Tierra cree. Salió del callejón a la calle, pensando para sí mismo. Me gustaría tener un arma. Extraño, pensó, que en el centro mismo de la mayor abominación de nuestro tiempo, esta guerra, encuentre algo que tenga significado. Un deseo que me anime igual que animaba al perezoso perro pardo oculto en el cubo de zinc 10 años en el futuro. Quizás, al fin, yo sea su compatriota. Capaz de ocupar mi lugar en el mundo a su lado, hacer lo que él hace, luchar como él lucha. Porque es necesario y luego, en un cierto sentido, por el simple placer de ello. Por la alegría. Tal como estaba previsto desde un principio, más allá de todo tiempo o condición que pudiera comprender o en el que pudiera introducirme. El tráfico casi se había detenido en toda la calle. Todo el mundo, en los vehículos y a pie, contemplaba la nave lilistariana. Taxi. Saltó a la calzada y subió a un taxi autónomo aéreo. Llévame a la compañía de pieles y tintes de Tijuana, ordenó. Hazlo tan rápido como puedas, y no prestes ninguna atención a esa nave que hay ahí arriba, incluida cualquier instrucción que pueda radiarte. El taxi se estremeció, se alzó ligeramente del asfalto, y flotó estacionario. Se nos ha prohibido despegar, señor. El mando militar lilistariano para esta zona nos ha enviado órdenes de... Estoy al mando supremo de esta situación, le dio Eric al taxi. Mis órdenes pasan por encima de las del mando militar lilistariano. Son polvo comparadas con las mías. Tengo que estar en la compañía de pieles y tintes de Tijuana inmediatamente, el esfuerzo de guerra depende de que yo llegue allí. Sí, señor, dijo el taxi, y se elevó en el aire. Y es un honor, señor. Créame, un extraordinario honor, llevarle. Mi presencia aquí, dijo Eric, es de una incomparable importancia estratégica. En la fábrica acabaré de centrarme, se dijo. Con la gente a la que conozco. Y, cuando Virgil Ackerman escape a Wash 35, iré con él. Es el principio del desarrollo de todas las cosas, tal como lo presenció dentro de un año. Y, pensó de pronto, en la compañía de pieles y tintes de Tijuana, me encontraré de forma irremediable con Katy. Preguntó bruscamente al taxi. Si tu esposa estuviera enferma. No tenemos esposa, señor, dijo el taxi. Los mecanismos autónomos no se casan nunca. Todo el mundo lo sabe. De acuerdo, admitió Eric. Si tú fueras yo, y tu esposa estuviera enferma, desesperadamente enferma, sin ninguna esperanza de recuperarse, ¿la abandonarías? ¿O te quedarías junto a ella, aunque hubieras viajado 10 años al futuro y supieras con una absoluta seguridad que los daños en su cerebro eran irreversibles? ¿Y que quedarte con ella significaría? Entiendo lo que quiere decir, señor, interrumpió el taxi. Que no habría ninguna vida para usted más allá de cuidar de ella. Exacto, dijo Eric. Me quedaría con ella, señor, dijo el taxi. ¿Por qué? Porque, dijo el taxi, la vida está compuesta de configuraciones de realidad así constituidas. Abandonarla significaría decir que no puedo soportar la realidad tal como es. Necesito condiciones especiales y únicas que me sean más favorables. Creo que estoy de acuerdo contigo, dijo Eric al cabo de un tiempo.
Creo que me quedaré junto a ella. Dios le bendiga, señor, dijo el taxi. Puedo ver que es usted un buen hombre. Gracias, dijo Eric. El taxi empezó a descender, planeando, sobre la compañía de pieles y tintes de Tijuana. Fin. Escritor americano, Philip K. Dick es conocido por sus novelas y relatos de ciencia ficción, muchas de las cuales han sido llevadas al cine, destacando títulos como Blade Runner, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Una mirada a la oscuridad, Pacheco Desafío Total, entre otras. Dick está considerado como uno de los grandes autores de la segunda mitad del siglo XX, siendo ganador de premios tan prestigiosos como el Hugo, que recibió por su magistral ucronía El hombre en el castillo, el John W. Campbell, varios Gigamesh BASFA. Nacido en una familia de clase media, Dick estudió sin graduarse en la Universidad de Berkeley, donde colaboró en programas de radio y se introdujo en el mundo de la contracultura y el movimiento beat. Pese al premio Hugo de 1963, Dick fue considerado en vida como un autor de culto y poco conocido para el gran público. Sus obras no le permitieron una independencia económica solvente pese a los más de 120 relatos que llegó a publicar. La última parte de su obra escrita estuvo muy influida por una serie de visiones que, unidos a ciertos problemas psicológicos, le hicieron creer que estaba en contacto con una entidad divina a la que llamó Sibaimbi, Valis. En sus últimos años, Dick mostró síntomas de una paranoia aguda, obsesión que se ve también reflejada en obras como Una mirada a la oscuridad. Philip K. Dick murió el 2 de marzo de 1982 en Santa Ana.